Ya saben, soy Jackie Cortés, historiadora, trabajo en la UNAM, pero también actualmente desde hace 3 años estoy haciendo la historia de Sitio con un equipo de investigación de alumnos y otros colegas de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA de Ciudad de México. El municipio de Sitio es un municipio que se conformó en el año de 1936. De hecho, nos encontramos a un costado de la presidencia municipal. Está a lo que es mi mano derecha, pero originalmente su primera sede estuvo hacia mi mano izquierda. Al fondo hay un letrero que dice: esta fue la primera casa municipal, donde se reunió por primera vez el cabildo. Sitio había estado como mucho tiempo en el anonimato, no entendíamos los historiadores por qué no se había investigado antes sobre su historia, sobre sus tradiciones, y lo que sabemos y hemos reconstruido es que era un pueblo de origen pirinda, otomí y náhuatl. Tenía estas 3 etnias habitando en la zona. Este grupo de personas llegó desde el Estado de México, del Valle de Toluca, que eran conocidos como matlatzincas o pirindas en general. Pero ellos llegan por una alianza de guerra con Tzitzipandácuaro, el bisabuelo del último Cazonzi de Michoacán, o rey de Michoacán de Tzintzuntzan, que fue Tzintzuntzan Tanganzón II. Por fin que cuando se mudan a Michoacán se establecen y hacen una franja de militar. Yo les decía a mis compañeros que van conmigo en la camioneta en media luna, que va desde la zona de Tiripetío hasta llegar a Huetamo, pero pasa por Indaparapeo, y todo el sur de Morelia también era pirinda, para que ustedes lo tomen en cuenta. San Miguel del Monte, Jesús del Monte, Santa María son pirindas. Son comunidades pirindas, y eso también nos tiene que quitar este velo de que siempre todo en Michoacán es purépecha y todo es relacionado solo con la cultura purépecha. ¿Hubo paso de chichimecas aquí también? Claro, los grupos chichimecas estaban establecidos como tales en una zona un poquito más abajo, cerca de Huetamo. Huetamo también tiene orígenes pirindas, al igual que orígenes purépechas. Eran tradiciones compartidas. Esto de lo multicultural hay que aceptarlo, era muy común, y la lengua franca era el purépecha o tarasco. Es válido llamarlo tarasco, aunque los purépechas se ofenden, pero es una lengua compartida que se usaba como el inglés y el francés hoy entre nosotros para poder entendernos en cualquier lugar, no importara cuál fuera tu lengua materna. Eso es algo que se explica. En el caso de Sitio fue un lugar muy importante por el tipo de orografía que tiene, de muchas montañas, ríos, cuevas, cañadas. Para la guerra de independencia, los insurgentes tenían un fuerte militar importantísimo en Sitio, no lejos de aquí, que era llamado el Zacate Colorado. En el Zacate Colorado los insurgentes vencieron varias veces a los ejércitos del rey Carlos III porque nunca podían accesar a él. Entonces tenemos a Manuel Muñiz, tenemos también a José María Morelos, y la familia de la Piedra, que después, bueno, ellos eran grandes hacendados, fueron amigos de José María Morelos y Pavón. Morelos conocía muy bien Sitio. Otro personaje muy relevante que conoció Sitio y estuvo en la casa que se encuentra aquí, a mi lado izquierdo, el derecho de ustedes, fue Lázaro Cárdenas del Río. El presidente Lázaro Cárdenas del Río estuvo en varias ocasiones en Sitio, pedía esta casa prestada para quedarse aquí cuando él ya era coronel, no era todavía general, ni gobernador, ni presidente de la República, porque estaba combatiendo a los rebeldes durante la Guerra de Revolución Mexicana. Entonces sabemos que él se quedaba aquí, y aquí fue donde conoció al que sería después el primer presidente municipal de Sitio, don Luis Mercado Cetina. Don Luis Mercado Cetina sería un personaje clave porque él era capataz de una cantidad de haciendas impresionantes que estaban rodeando las comunidades indígenas. Sitio era una comunidad indígena. El siguiente pueblo, Patámbaro, era una comunidad indígena, Chapatuato y Copullo. Estas comunidades son de ascendencia prehispánica. Estamos parados sobre sitios arqueológicos en todo el municipio donde vayamos. También, entonces, estas comunidades, al quedar rodeadas de las haciendas, hacia 1935, don Luis Mercado Cetina llega a un acuerdo con Lázaro Cárdenas cuando empieza la expropiación de las haciendas, para que las haciendas sean repartidas entre los ganaderos y los campesinos
que vivían ya en el cultivo y en el cuidado del ganado en estas haciendas. Así es como empieza el reparto agrario y Lázaro Cárdenas hace un enorme experimento con Sitio y finalmente lo convierte y lo eleva a municipio, cuando antes Sitio había sido parte de Indaparapeo. Más importante, me salté una parte de lo prehispánico. De lo prehispánico hay mucho que decir. Los sitios arqueológicos en Sitio son muchísimos. Tenemos desde la cultura chupícuaro, que va del 2500 a.C. hasta la cultura mezcala, que es 1500 a.C., y pasamos por la cultura matlatzinca, de los que se establecieron aquí en un periodo más tardío, ya casi llegando a los españoles, hasta los purépechas, que obviamente, como Chichipandácuare, se dice que fue uno de los gobernantes más importantes y quien dio permiso a que los matlatzincas se establecieran en esta región. Ahora, también, ¿qué tenemos con el nombre de Sitio? Tenemos varias disyuntivas. Sitio, lugar hermoso. En el siglo XVI, la palabra Sitsi, o esta primera parte de la palabra Sitio, significa hermoso, como dice Fray Maturino de Gilberti, franciscano, que estudia la lengua purépecha en esa época. Pero, estudiando la información que tenemos ahora de reciente rescate, encontramos que Sitsi, se puede referir al rey hermoso, Chichipandácuare. Chichipandácuaro se dice que subió al trono siendo muy joven y le llamaban el hermoso. Y la terminación O es un residencial, así se le llama en purépecha a esta terminación, que quiere decir la casa de. Entonces podemos traducir como que Sitio es la casa del hermoso, del príncipe hermoso. Esa también podría ser otra de sus acepciones. Sin embargo, Sitio tiene 3 nombres. Tiene el nombre de Sitio, que es en purépecha, tiene un nombre en náhuatl, que significa, se dice Suchislán, que quiere decir lugar florido, y también tiene un nombre en matlatzinca, Tipiquihui, que significa lo mismo. Entonces, imagínense que estas comunidades tenían 3 nombres, y así lo vamos a ver con Copullo. Copullo se llama San Pedro Ixtapa Copullo. ¿Por qué? Porque son comunidades que surgieron con 3 etnias distintas. Sí. ¿Por qué perdió su Sitio aparecer en el mapa? Gracias por recuperar esa información. ¿Por qué desaparece el mapa? Por esta razón de ser un enclave siempre de insurgentes. Mucho en la leyenda negra se decía que no, que Sitio había surgido como un lugar de ladrones y de un bastión de no sé qué. No es cierto. En realidad fue un bastión de insurgentes, primero en la Guerra de Independencia, donde los ejércitos insurgentes nunca pudieron vencerlos, y luego después pasó la Guerra Religionera, que fue la primera cristiada, yo les decía a mis compañeros de la camioneta, en 1876, cuando se levantan en armas contra las leyes de Sebastián Lerdo de Tejada, que estaba quitándole las propiedades a las iglesias. Entonces se levantan en armas, pero también se esconden en las cuevas y en los lugares. Atrás, de hecho, de este lado queda el Polvorín, que es un cerro donde todavía hay un hueco, que la gente está convencida de que ahí se guardaba pólvora. Pues sí, encontramos que se guardaba pólvora, pero también se guardaban oro y plata, puesto que estamos parados en zonas de minas. Y en el mapa de la historia de Michoacán, pensamos que se borró a Sitio cuando se le unió a Indaparapeo como tenencia, pero sobre todo porque siempre hubo rebeliones en esa zona. Una zona donde la gente estaba inconforme porque es una zona que produce mucho y fue muy ignorada por todos los gobiernos en diferentes etapas. Entonces, de ahí de la guerra religionera a la cristera, los cristeros más importantes que pasaron por Sitio, aquí en 1923 hubo batallas en esta plaza de la guerra religionera. Simón Cortés fue uno de los más importantes cristeros de la época y él aquí vivió varias batallas. Por eso Lázaro Cárdenas bajaba para tranquilizar con los ejércitos, obviamente los federales, bajaba para controlar a estas gavillas, hasta que no le quedó de otra más que llegar a un acuerdo con Simón Cortés y pactar la paz. Y ese pacto de paz empezó en Sitio. Aquí también murió uno de los generales más importantes villistas, José Altamirano, fue fusilado, o mejor dicho, fue herido aquí y aquí murió en Sitio.
Entonces, Sicio parece que había desaparecido del mapa, pero ahora nosotros, recapitulando toda esta información, encontramos que fue fundado por los agustinos hacia 1550, los agustinos de Charo. Las iglesias que ustedes ven tenían sus hospitales, los que saben lo que son las guatáperas, tenían su propia guatápera, su propia casa de hospital, la capilla del hospital, y lo mismo que Patámbaro, Santa María Patamuro, Patámbara, que tiene un nombre en náhuatl que es Acotlán, y Copullo, que es a donde vamos a ir ahorita que terminemos esta visita. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos retiramos para continuar el tour. ¿Qué es la guatápera? Guatápera, hospital.